El día de hoy vamos a continuar aprendiendo sobre este gran hombre llamado David. Y me gustaría que me acompañaran a 2 de Samuel 22, versículo 1 al 3. 2 de Samuel 22, versículo 1 al 3. Y lo voy a leer en la versión Reina Valera 2015. Dice así: David dirigió al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor lo libró de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Él dijo: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi peña, en Él me refugiaré. Él es mi escudo, el poder de mi liberación, mi baluarte, mi refugio y mi salvador. Tú me salvas de la violencia. Qué palabras tan bonitas, ¿verdad? ¿Sabe cuándo David estaba dando estas hermosas palabras o componiendo este hermoso salmo? David lo estaba componiendo en el ocaso de su vida. Para esta época tenía David aproximadamente unos 65 años, creo yo. Y había experimentado tanto los momentos de altura en su vida, cuando fue coronado rey y tantas victorias que el Señor le dio, como profundidades, momentos difíciles, de dolor, que él tuvo que vivir. Y hemos podido ver todos estos episodios de la vida de David con un propósito, y es recordar que él es una persona real. Es para entender su humanidad, la misma humanidad que usted y yo tenemos. Hemos podido ver todas sus virtudes, pero también hemos visto sus errores, sus desaciertos. ¿Cierto? Como las virtudes y los desaciertos que todos nosotros podemos llegar a tener. Ahora, entonces, si fue un hombre tan real como usted, como yo, con desaciertos, ¿cómo logró ser un hombre tan grande? ¿Cómo logró llegar tan alto? Todos lo queremos saber, ¿cierto? ¿Cómo lo logró? En realidad, en lo que hemos visto fue tan normal como cualquiera de nosotros, cometió tantos errores y aún peores de los que quizás nosotros hemos cometido en nuestra vida. ¿Cuál fue su virtud? ¿Qué logró? ¿Qué hizo para llegar a ser un hombre tan importante en la historia? Creo que nosotros lo hemos aprendido, ¿no? De los 5 reyes más importantes, no solamente catalogado por nosotros los cristianos, sino catalogados por la humanidad entera, es de los 5 reyes más importantes que ha pisado esta tierra. ¿Cómo lo hizo? Después de todo lo que hemos aprendido de su humanidad, ¿cómo lo logró? Y yo quiero explicarle cómo. David, usted sabe que él fue un compositor de salmos. Y en este salmo, quería que usted supiera algo, este fue su último salmo. ¿Será que es importante? Solemos creer que estas últimas palabras o esto que hacemos por última vez, queremos que tenga un grado muy importante de valor en nuestras vidas. Entonces este salmo es muy importante, fue el último de él y tiene tremendas enseñanzas para nosotros. Y sabe, este salmo, donde él comienza a hacer un recuento por toda su vida, este salmo nos revela con claridad qué hizo que David llegara a ser un hombre tan grande y tan reconocido. ¿Quiere saberlo? Porque estoy seguro que cada una de estas palabras que vamos a aprender hoy de este salmo nos va a ayudar a sobreponernos a nuestras debilidades, sobreponernos a nuestras falencias, y que al igual que David, Dios pueda hacer con nuestra vida cosas importantes y cosas de valor. ¿Sí lo quieren aprender? Bueno, entonces
quiero que comencemos a leer. Versículo 1 dice así: David dirigió al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de manos de Saúl. Veamos. Pongámonos en contexto. Quiero que ustedes puedan entender qué está ocurriendo para este momento. La semana pasada hablamos sobre algo de esto precisamente. David acababa de ser traicionado ¿por quién? Por su hijo Absalón. Más adelante, David perdió a su hijo Absalón. Su hijo murió. Y todos sabemos la tristeza que él tenía y cómo se lamentaba por la muerte de su hijo Absalón. Ese hijo Absalón que David amó tanto, en un momento comenzó a ser su peor enemigo. Por eso la palabra dice acá, el día que el Señor lo libró de mano de todos sus enemigos. Absalón, el hijo de David, buscaba a David para matarlo. Gran parte de la nación ya no veía a David como su líder. Pues, como ustedes saben, la mayoría se pasó para el bando de Absalón. Ya no lo veían como su líder, ya se había ido la admiración. Su ejército se había dividido. Una gran cantidad, la Biblia dice que 12,000 soldados estaban con Absalón listos a perseguir a David para matarlo. 12,000, no era una cantidad pequeña. Su ejército estaba dividido. Aparte de esto, 10 tribus abandonaron a David. Cuando David volvía de haber ganado la batalla en la que su hijo Absalón murió, dice que un hombre llamado Seba, un hombre malvado, dice la palabra. Ahí sí, como dicen los más jóvenes, que Seba de tipo. Este hombre Seba logró que 10 tribus de Israel se apartaran. Dejaran a David, que ya no lo vieran más como su rey. Y este hombre Seba, ¿saben una cosa? ¿Saben de dónde era? De Benjamín. O sea, que era de la misma tribu de ¿quién? De Saúl. Por eso la Biblia dice que lo libró de manos de ¿quién? De Saúl. Porque lo estaba librando también de nuevo de un descendiente de alguien de la misma tribu de Saúl. Y no solamente esto. También la palabra nos enseña que los filisteos de nuevo volvieron a atacar a David. Y peor aún, David casi muere en esta batalla. Vayamos al relato. Dice 2 Samuel 21, 16 al 17, versión 2015. Aconteció que hubo otra batalla de los filisteos contra Israel. David descendió con sus servidores y combatieron contra los filisteos, y David quedó extenuado. Entonces Isbi-Benob, uno de los descendientes de Arafá, cuya lanza de bronce pesaba 3,5 kilos, ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Sarbia, lo socorrió, hirió al filisteo y lo mató. Veamos esta historia. David, por su edad, como les comenté, ¿cuántos años tenía aproximadamente? 65 años. Y no solamente su edad, también estaba extenuado, como nos dice aquí el pasaje. ¿Por qué? Por causa de tantos momentos difíciles que había pasado, estaba peleando. Y David tenía una característica que me gusta. David, cuando veía un reto y cuando veía una dificultad, ¿qué hacía David? Huía de ella, hacia allá se dirigía. Entonces David estaba en la batalla y vio al más grande de todos, Isbi-Benob. Y yo creo que David recordó esas épocas cuando venció a Goliat. De nuevo otro gigante, y David dijo, bueno, este es mío. Y se fue, iba a pelear con él, pero en medio de la pelea con este gigante comenzó a sentirse cansado hasta el punto que estaba tan débil que este gigante casi lo mata. Dice la palabra, trató de matar a David. Pero en este momento, en el momento en que ya lo iba a matar, ¿sabe qué ocurrió? Abisai,
hijo de Sarbia, un sobrinito de David, lo socorrió, hirió al filisteo y lo mató. Entonces, hagamos un recuento. Su hijo lo traicionó, su hijo intentó matarlo, su hijo murió, su nación lo abandonó, su ejército se dividió, los filisteos lo estaban atacando y ahora este fuerte David, que antes vencía gigantes, casi muere en manos de un gigante. Entonces, ¿cómo podría ser este salmo? Debería ser una endecha, ¿verdad? Pero no fue así. No fue una endecha. David puede haber dicho: tantos problemas en mi vida. ¿Por qué el Señor me permite pasar por tantas dificultades? Mi hijo, este gigante, todos quieren matarme. ¿Cierto? Pero ¿sabe? David no era así. David tenía una virtud y una cualidad. Él siempre veía el vaso medio lleno. Él no lo veía medio vacío. David tenía resiliencia. Y esa resiliencia de David, ¿sabe de dónde venía? Del propio Dios. De tal manera que este envejecido adorador no hizo un canto de endecha, sino que hizo un canto de alabanza. Qué maravilloso es el corazón de David, ¿cierto? ¿Qué ocurre en los momentos difíciles con nosotros? Queja, desánimo, nada me sale bien, mi vida está acabada, no tiene sentido. Pero ¿para qué voy a esa iglesia si las cosas no cambian? Endecha tras endecha, y esos son mis cánticos. Pero David era alguien, como les dije, con resiliencia. Qué importante, mis queridos, es tener resiliencia. Si en la vida queremos ser alguien que prospera, que llega más allá, que logra metas, esta es una virtud que tiene que hacer parte de nosotros. Y era una virtud que David tenía. ¿Qué manera de tenerla? Cualquier otro con la vida de David ya estaría destrozado. Pero él seguía firme, él seguía en pie y no estaba completamente abatido ni llevado por la tristeza y por el dolor. No. David, en este momento de su vida, saca un salmo, su último salmo, y vaya qué salmo tan maravilloso. Un salmo de alabanza, un salmo de adoración a Dios. Que todos podamos tener ese mismo corazón, sea cual sea la prueba, Él está con nosotros. Si usted lee este salmo, se va a encontrar con palabras muy hermosas. David decía acá: Él es mi roca, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza, en Él yo me voy a apoyar. Y esa es la clave, la razón. Ese es el punto por el cual David llegó a ser lo que fue y llegó a ser un hombre tan grande, porque David siempre se refugió en el Señor. Siempre se apoyó en Él. Por eso les decía que su resiliencia no venía del mismo. Es que yo soy el mejor, actitud positiva, todo lo logro por mí mismo. No. Su fuerza, su capacidad estaba en Dios, en Él. En este salmo usted lo va a encontrar: mi enemigo era más fuerte que yo, pero el Señor me dio victoria sobre él. Y luego decía: Él es el que adiestra mis manos para la batalla. Puedo entesar con mis brazos el arco de bronce. Él es mi escudo y mi fortaleza. ¿Pero era su fuerza? No, porque que dijo un poquito antes, eran más fuertes que yo. ¿Se da cuenta? Por eso Pablo decía: yo no me glorío en mis fortalezas, yo me deglorío en mis debilidades, porque el Señor me dijo: bástate mi gracia. La gracia del Señor, esa maravillosa gracia, es la que nos permite, aún en medio de nuestros temores, que Él venga, nos socorra y nos haga fuerte en esas cosas en las que alguna vez fuimos débiles. Y veamos estas hermosas palabras con las que comienza a alabar al Señor. Versículo 2: el Señor es mi roca,
mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi peña, en Él me refugiaré. Él es mi escudo, el poder de mi salvación, mi baluarte, mi refugio, mi salvador. Tú me salvas de la violencia. ¿Qué tal este pasaje? Hermoso, ¿verdad? Y note que dice roca. Ahora, la palabra original para roca aquí es peña. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Usted sabe qué es una peña? Es un pedazo de roca firme en medio de un acantilado. ¿Sabe usted qué es un acantilado? Es esos lugares donde usted está acá y la montaña es completamente lisa y hacia abajo. Lugares muy, muy peligrosos, está diciendo David aquí. Señor, yo he pasado por momentos bien peligrosos, de muerte, pero tú, Señor, has sido una roca firme. Tú has estado ahí. Tú me has hecho mantenerme firme, en pie. Dice fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Pues precisamente es donde la construyen las naciones en esa época para protegerse de sus enemigos. ¿Han ido a Cartagena? ¿Cuántos han ido a Cartagena? Yo creo que la gran mayoría hemos ido, ¿verdad? Uy, llegó a Cartagena y Olguita, tan chicanera. Mentiras, ¿qué tal? ¿Ha visto las murallas? Eso es una fortaleza, donde somos protegidos de nuestros enemigos. Y mi escudo. Entonces note que la roca o peña, fortaleza y escudo tienen una característica. ¿Y cuál es? Todas son para defendernos de los ataques. Y David decía, yo tengo muchos ataques, pero de todos me defiende mi Señor. Y algo que debemos entender es que en este mundo tendremos batallas. No hay un ser humano que se libre de eso. Todos vamos a pasar por momentos de batallas, de cualquier índole. Familia, problemas familiares, economía, no sé, de cualquier índole. Y todos vamos a pasar por batallas, pero debemos entender algo, que en Cristo somos más que vencedores. Note que dice vencedores, y para ser vencedores antes tuvimos que enfrentar ¿qué? Una batalla. Eso es un hecho. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y también van a haber momentos donde personas vendrán en nuestra contra, situaciones vendrán en nuestra contra, pero debemos tener la certeza de algo, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que Cristo es conmigo, ¿quién contra mí? Por eso David, refugiado en el Señor, dice las siguientes palabras, versículo 4, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré librado de mis enemigos. Ciertamente me rodearon las olas de la muerte, y los torrentes de la perversidad me atemorizaron. Me rodearon las legaduras del Seol, me confrontaron los lazos de la muerte. Y él lo está reconociendo. Él reconoce, y algo que debemos reconocer es que pasamos por momentos difíciles. ¿Qué tan difíciles? Hasta el punto como lo dice David. David decía, ¿sabe? Mire lo que decía acá. Los torrentes, mire cómo lo dice. No como pequeñas lluvias, una pequeña llovizna. Dice, los problemas en mi vida han sido como torrentes. ¿Y torrentes de qué? De perversidad. Y claro que los torrentes de perversidad, esos momentos difíciles nos llevan a atemorizarnos. Y David lo dijo, me atemorizaron. Dice, me rodearon, por donde yo veía ligaduras del Seol, lazos de muerte. Pues ya como le comenté, su hijo lo quería matar, el gigante casi lo mata. Y es normal, en los momentos de dificultad, sentir miedo. Es normal sentirlo. Pero esos momentos de miedo, querida iglesia, son los mejores momentos para invocar a Dios.
Es el mejor momento para refugiarnos en sus alas. ¿Qué decía David? Yo me refugiaré en sus alas hasta que pasen los quebrantos. Esa era una virtud de David. Venía un problema, pues me refugio en Dios. Más oro, más voy a la iglesia, más leo la palabra, pero yo me refugio en sus alas. Y él tenía una certeza, esta misma frase lo dice, hasta que pasen los quebrantos. No importa qué tan grandes sean los quebrantos, qué tan fuertes sean los torrentes, las ligaduras de muerte, puede haber una certeza en nuestro corazón si nos refugiamos en sus alas. Esos quebrantos, por grandes que sean, van a terminar. Y el Señor nos va a sacar en victoria. Eso es lo que David nos está diciendo. Sigamos con el versículo 7. Dice aquí, en mi angustia invoqué al Señor. Invoqué a mi Dios. Note que lo dice 2 veces. Cuando en la Biblia algo se repite 2 veces, ¿es por qué? Porque es algo que para mí es importante o que es importante. ¿Se acuerdan de Jesús? De cierto les digo. Porque Jesús decía 2 veces de cierto. Porque Jesús quería que la gente entendiera, mire, lo que les voy a decir a continuación es bien importante. Y quiero que se les quede aquí. Y por eso David dice aquí 2 veces, en mi angustia invoqué al Señor, invoqué a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Sabe? Para David, Dios no era una deidad distante, por allá pendiente de los problemas de las galaxias. No, para David, Dios no era eso. David sabía que Dios escuchaba su voz, que Dios escuchaba el clamor de David y estaba atento a sus necesidades. Y yo quiero que usted pueda ver a Dios igual. Dios está atento a su necesidad. Por eso él dice aquí, y mi clamor llegó a sus oídos. Yo quiero que usted sepa eso, que cada vez que usted está en la presencia de Dios, cada vez que usted habla con Él, sea en el lugar donde sea, en su carro, en su lugar secreto, en su devocional, cualquier momento, escúchemelo, Dios tiene los oídos abiertos a usted. Él quiere escuchar con claridad todo lo que a usted le preocupa, todo lo que le aqueja. Él lo quiere escuchar. Y ¿sabe? Hay algo mejor, no solamente lo escucha, Él va a intervenir, Él nos va a ayudar. Dios escucha nuestro clamor, Él se interesa por nuestras necesidades y Él viene en nuestra ayuda. Quiero que usted lleve eso claro, y que ese sea un motivo para que usted siempre lo busque. A veces cometemos errores, y es que cuando vienen los problemas pensamos en 20,000 maneras de solucionarlo, ¿cierto? Pensamos en 20,000 personas para que nos ayuden. Pero ¿qué hacemos? ¿En dónde dejamos a Dios? De último. No debe ser así. Él siempre está ahí. Él está para nosotros, que sea el primero al que buscamos. Dios siempre se involucró en las dificultades de David. Y sabe que Dios siempre se va a involucrar en sus dificultades. ¿Y de qué manera se involucra? ¿Quiere verlo? Leamos el versículo 8. Mire cómo llegó Dios a la ayuda de David. La tierra se estremeció y tembló. Se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque Él se airó. Humo subió de su nariz, de su boca salió fuego consumidor y carbones encendidos saltaban de él. Inclinó los cielos y descendió. Una densa oscuridad había debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Se remontó sobre las olas del viento, puso tinieblas alrededor de sí como su morada. Oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones de fuego.
El Señor tronó desde los cielos. El Altísimo dio su voz, envió flechas y los dispersó, arrojó relámpagos y los desconcertó. A la reprensión del Señor, por el soplo del aliento de su nariz, se hicieron visibles los lechos del mar y se descubrieron los simientes del mundo. Envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las aguas caudalosas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi desgracia, pero el Señor fue mi apoyo. ¿Qué tal esas palabras? Con esas palabras podemos entender cómo el Señor se involucra con nuestras dificultades, lo interesado que está por nosotros. Y quiero que las veamos más detenidamente. Dice: la tierra se estremeció y tembló. Se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque Él se airó. Eso es lo primero que yo quiero que usted entienda con claridad. ¿Cómo ve el Señor sus dificultades? ¿Cómo ve el Señor sus problemas? ¿Cómo ve el Señor cuando usted está pasando por una enfermedad o por un momento de escasez? ¿Cómo ve Dios esa enfermedad? ¿Cómo ve Dios esa escasez? ¿Qué dice acá? Con ira. ¿Entiende eso? Así lo ve Dios. Por eso cuando usted esté pasando por un momento difícil, por un momento de dificultad, alíñese con el Señor y haga lo mismo que el Señor hace. Y en vez de decir: ay, enfermedad, por favor, me sueltas, ay, me lastimas, ay, no. Alíñese con el Señor y lleno de ira diga: espíritu inmundo de enfermedad, se va fuera de mi vida ahora en el nombre de Jesús. Porque usted sabe que cuando lo dice con autoridad y con ira frente a ese pecado, el Señor está sintiendo exactamente lo mismo. Y que su voz es la voz de Dios ordenándole a esa dificultad que se vaya fuera de su vida. Y es lo primero que quiero que usted se lleve acá con claridad. El Señor siente ira sobre esa dificultad que usted está viviendo. El Señor siente ira sobre esa enfermedad que usted puede estar pasando. Y no solamente siente ira, Él interviene. Mira la ira que siente. Humo subió de su nariz. ¿Ha visto cuando alguno está con piedra y eso sale hasta... se nota la respiración? Así estaba el Señor. Humo subió de su nariz, de su boca salió fuego consumidor. Sus palabras eran como fuego frente a eso que estaba haciendo daño a la vida de David. Y carbones encendidos saltaban de él. Y mire acá: inclinó los cielos y descendió. No solamente sintió ira, sino que él descendió. No se quedó indiferente, él interviene. ¿Cuántos lo creen? Créalo, por favor. Él interviene en medio de esas dificultades que usted puede estar viviendo. Dice acá: una densa oscuridad había debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Ahora, aquí hay algo que me fascina. Dios pone a nuestra disposición todas las huestes celestiales para que nos ayuden. Dice que cabalgó ¿sobre qué? Sobre un querubín. ¿Sabe qué es un querubín? Es un ángel de un rango alto. Y yo quiero que hoy usted entienda eso. Usted no está solo en su dificultad. Él está con usted y pone a su disposición ángeles que le ayuden. ¿Saben ustedes que en 34 de los 63 libros de la Biblia habla de los ángeles? 17 en cada testamento. No se queda solamente para el Antiguo Testamento, no. También en el Nuevo. Y usted lo va a encontrar
Querían matar a Pedro, un ángel se apareció. Querían matar a Pablo, un ángel se apareció. Estaban en angustia los apóstoles, un ángel se apareció. El Señor está con nosotros y pone todas sus huestes celestiales a favor de nosotros para ayudarnos en los momentos difíciles. David lo reconocía. David estaba diciendo: yo llegué hasta donde llegué porque el Señor siempre estuvo conmigo y me prestó toda su ayuda. Si se necesitaba de querubines, ahí estaban. Fueran los ángeles que fueran, ahí estaban. Él estaba completamente convencido de eso. Y usted debe convencerse de esto. Hay un pasaje en Segunda de Reyes 6, versículo 15 al 17, que quiero leerle. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. «Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?», gritó el joven a Eliseo. «No tengas miedo», le dijo Eliseo. «Hay más de nuestro lado que del lado de ellos». Entonces Eliseo oró: «Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea». Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. ¿Sabe que si en este momento le dijéramos: Señor, permítenos ver este mundo espiritual, y volteamos para ver hacia acá, hasta donde nuestros ojos nos alcancen, veríamos ángeles en carros y caballos de fuego? ¿Por qué carros y caballos? Porque están listos a pelear nuestras batallas. Hoy quiero que usted lo entienda. Hay ángeles a su servicio, a su disposición. ¿Por qué la tristeza, mis queridos? ¿Por qué el desánimo? ¿Por qué sentirnos derrotados? Si, como dijo Eliseo, son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Hay un mundo espiritual, hay ángeles que están para nosotros. ¿Sabe que la Biblia nos dice en Apocalipsis que los ángeles eran millares de millares? ¿Entiende eso? O sea que por ayuda no nos vamos a varar. Son millones de millones. Y están a nuestro servicio. Están para ayudarnos. Entonces pueden ser muchos los problemas que enfrentamos, pero son muchos más los ángeles que están a nuestro favor. Son muchos más los ángeles que están para pelear nuestras batallas. Y hoy le pido al Señor que todos los ojos de ustedes sean abiertos y puedan ver que el Señor está con ustedes para ayudarles. Quiero que me acompañe a Hebreos 1, versículo 14, Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. ¿Cuántos aquí somos salvos? ¿Cuántos creímos en Jesús y heredamos la salvación? ¿Sabe una cosa? Solo por eso hay ángeles enviados para cuidar de usted, para servirle y para cuidarlo. Ellos están a su lado. Daniel 10, versículo 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel estaba orando por una petición muy importante. Había oposición, pero ¿qué estaban haciendo los ángeles en el mundo espiritual? Peleando por su petición para darle la victoria. Ellos están, mis queridos, a nuestro servicio. Úselos. Yo los uso. Todos los días que mis hijitas se van a estudiar, les digo: Señor, te pido que ángeles acampen alrededor de ellas y las protejan, con ellas en la ruta de venida, en la ruta de ida, con la mayor en el Transmilenio, donde sea. Pero Señor, ángeles que acampen alrededor de ellas y la guarden. Y no lo digo como así decía mi abuelo, así lo digo yo. Ya es un dicho popular para mí. No lo digo con la certeza que cada vez que una de ellas salen con un séquito de ángeles, la cosa más increíble.
y créalo y declárelo. Ore de esa manera. Los ángeles proveen para nuestras necesidades, porque esta es la voluntad de Dios. Y los ángeles, escúchenme, ejecutan las palabras de Dios. Génesis 28:12 dice: y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ellas. ¿Sabe que los ángeles suben y descienden para traer cosas que son nuestras? Las bendiciones están donde nos enseña la palabra, en lugares celestiales. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero ¿qué ocurre? Los ángeles suben y descienden con las bendiciones que son nuestras. Juan 1:51 dice, Jesús decía y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Gracias a nuestro buen Jesús. Gracias a que creímos en Él y en su bendita palabra, los ángeles suben. ¿Y suben por medio de quién? De Cristo. A traer todo lo que necesitamos. Todo. Por eso todo lo que atamos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en el cielo será desatado en la tierra. Usted puede atar la ruina, la escasez, la enfermedad, todo. Y los ángeles de Dios vienen de allá de los cielos con su respuesta para nosotros. Jesús lo dijo: a partir de ahora, de cierto, como les dije, voy a decirles algo bien importante, le está diciendo Jesús a la iglesia. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, trayendo lo que nosotros necesitamos. Es una realidad. Y es su realidad. Ellos nos traen toda la provisión. Y la escalera tiene un nombre. Esa escalera se llama Jesús. Por eso cada vez que pida algo, no se lo pido directamente a los ángeles. ¿A quién se lo pido? A Jesús. Sí, tengamos cuidado de terminar como esa gente que adora a los ángeles, ¿no? Ay, bendito ángel del yo no sé qué, dame. No, tengamos cuidado. Los ángeles no son adorados. Eso es bien importante que usted lo sepa. Es más, la Biblia dice en Apocalipsis que Juan vio un ángel tan maravilloso, tan poderoso, que al verlo, Juan se postró. Pero no se acababa de postrar cuando el ángel dijo: un momentico, no lo hagas, yo soy como tú. Yo soy igual a ti, yo soy un ser creado como tú eres un ser creado. Solo adoramos al Creador. Esos son los ángeles, así son los ángeles. Son poderosos, pero no son para que los adoremos. Por eso todo lo pedimos en nombre de ¿quién? De Jesús. Señor, en nombre de Jesús te pido que envíes ángeles alrededor de mis hijitas y que me las protejan. Y yo oro por ustedes. ¿Sabían que yo oro por ustedes muy seguido en mi devocional? Yo le pido al Señor que envíe ángeles que los protejan, que los bendiga en sus trabajos, en sus finanzas, en sus emprendimientos, que les dé salud, que no los deje caer en tentación, que los libre de todo mal. Y yo sé que cada oración mía es el Señor enviando ángeles protegiendo de la tentación, del mal, guardándolos. Estoy seguro de eso. Sé que son más, muchos más los que están a nuestro favor que en nuestra contra. Y que hay un reino espiritual a nuestra disposición. El Salmo 91, 11, 12 dice, mira estas palabras tan hermosas: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Es la verdad, mis queridos. Esa es la gran realidad de lo que el Señor hace con nosotros. ¿Sabe que cuando yo estaba en el ejército había un lugar que se llamaba, era un puesto donde todos prestábamos vigilancia? Eran varios puestos. Había un puesto donde no le gustaba ir a nadie.
porque ese puesto era bien peligroso. En ese lugar a soldados los mataban, les quitaban el fusil y luego cuando iban para el cambio de turno encontraban al soldado ahí muerto. Pero ¿sabe cuál era el lugar que a mí más me gustaba? Ese puesto, porque allá no molestaba a nadie. Y allá yo cogía, dejaba el fusil aquí, me lo ponía detrás y sacaba un arma más poderosa, la palabra del Señor. Y leía y leía y leía. Y me fascinaba porque ya nadie me interrumpía de leer la palabra de Dios. Y yo estoy seguro que si algún maleante por ahí se acercaba, el Señor permitía que viera esos ángeles y dijera, uy, 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 allá hay como muchos, mejor me voy de ese lugar. Esa debe ser su certeza. Son más los que están a nuestro lado. En el reino celestial hay 5 clases de ángeles: los querubines, los serafines, los seres vivientes, los guerreros comandados por Miguel y los mensajeros a cargo de Gabriel. Yo les dije el jueves que quería que aprendieran algo muy importante, y es esto: que a nuestra disposición hay muchos. Están todas las huestes celestiales para usted y para mí. Están para servirnos, no que nosotros seamos más que ellos, no. Es que ellos hacen la voluntad del Padre y lo obedecen, y el Padre desea que ellos nos sirvan y nos protejan y nos cuiden y nos guarden. ¿Se aprendieron sobre los ángeles? Súper. Y si quiere aprender mucho más de esto, en SEPCO hay una clase que se llama Ángeles y Demonios. Se la recomiendo. Entre a SEPCO y estudie, capacítese para que pueda entender todo esto que es suyo, que es para usted y que es para su servicio. Continuemos con 2 Samuel, vayamos al versículo 20, 2 Samuel 22, versículo 20. Dice, Él me sacó a un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Esta parte, se agradó de mí, en el original es porque me vio aceptable, porque soy especial. ¿Sabe que esta parte me parece maravillosa? Porque todos hemos conocido la historia de David. Gran parte de todas estas dificultades que David está viviendo, ¿por qué eran? ¿Quién me puede decir? Por sus errores, por sus pecados. Pero a pesar de, David sabía que el Señor siempre nos ve con agrado. Y hay algo que nos ocurre cuando estamos pasando por momentos difíciles, por momentos de dificultad. Solemos pensar que el Señor está airado con nosotros, que nos dice, eso es culpa suya, ¿sí ve? Por causa de todos sus errores, tenga para que afine, y a mí ni se acerque. Resuelva sus problemas. Usted se metió, usted se sale. Pero Dios no es así. Nuestro buen Señor no es así, porque es que, mis queridos, de eso se trata la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesús. Aún en medio de lo que está viviendo David por causa de sus errores, él decía, Dios se agrada de mí. Punto. Y usted debe decir lo mismo, Dios se agrada de mí, a pesar de mis errores, a pesar de mis malas decisiones. Hay una realidad, y es que soy hijo. Y como hijo, mi Padre siempre me verá con agrado. Mire, yo tengo 3 hermosas princesas. Ustedes las conocen. Cuando Gaby era pequeñita, la podemos dejar en una silla y irnos y volver a las 2 horas y ahí la encontrábamos. Una vez en una zona kids la dejamos. Y íbamos en el carro, pues como no ponía problema. ¡La niña! Lloramos en seco. Y cuando volvimos allá estaba sola. Mi Juana, pues ustedes saben, es tan tranquila que ella, como algunas veces ha dicho, que ella se comunica mentalmente. Pero tengo otra princesa que es impetuosa, vigorosa, se mueve a todo momento. Cuando le digo algo rapidito me refuta. Ay, Dios mío. Y sabe refutar con argumentación y todo, pero papi, tal y tal cosa. No más que no está acá para que no me escuche.
es Luciana. Uy, mis queridos, a veces es la que más tengo que regañar y la que más tengo que corregir. Pero al final del día siempre la acuesto con un beso, coloco mis manos sobre ella, oro, la bendigo y la amo con todo mi corazón. Y el que se meta con ella sabe que se mete conmigo, porque es mi princesa. Y Dios es igual con todos nosotros, querida familia. Él es igualito. Él está con nosotros. Como la canción que hoy cantó Karen, que chévere que ahorita la repitieran, la primera que cantaron. Él está con nosotros. David decía, yo solo sé algo, que Él está conmigo, dentro de los que me ayudan. Él siempre estará a mi favor. Mis queridos, esa es la maravillosa gracia. Recuerden que Jesús siempre era así. Había una mujer que quizás por causa de sus errores se metió en un momento donde estaba a punto de perder la vida y la iban a apedrear por el adulterio. Jesús, ¿qué le dijo? Y entonces Jesús dio la vuelta y dijo, bueno, ese es un problema, mamita. ¿Quién la manda a meterse ahí por alegrona? Chao, hagan lo que quieran con ella. No, no, mis queridos, ahí estaba para protegerla, ahí estaba para ayudarla. Y qué bueno es que usted entienda esto. Nuestro buen Señor siempre va a estar con nosotros. Siguen más cosas, pero quiero que terminemos acá. Él me sacó de un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Nunca se le olvide algo. Querida iglesia, todos aquí somos aceptos en el amado. La palabra aceptos es charitó, que quiere decir rodeados de gracia. Dios nos ve con gracia por todo lado. ¿Y aceptos en quién? En el amado, o sea, en Cristo. Dios a usted le ama tanto como ama a Jesús. Igualito. Y está igual de dispuesto a estar con usted y ayudarlo siempre. Cuando Dios lo ve a usted, dice las mismas palabras que dijo con Jesús. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Sabe? Yo quiero que oremos. Y quiero que hagamos algo más. Yo sé que aquí hay personas, Dios me lo ponía esta mañana en mi devocional, que están pasando por pruebas y dificultades, que sienten que son más grandes que usted. Pero el Señor me dijo, Carlos, que pasen al frente, yo voy a orar por ellos. Y yo hoy voy a orar por usted, para que usted pueda entender ese mundo espiritual y que Él está a su ayuda. Y que no importa cuál sea la dificultad, hoy le vamos a hablar como el Señor le habla a los problemas, a nuestros problemas. ¿Cómo? Con ira. Y hoy cualquier demonio que quiera venir a atormentar su vida, hoy se tiene que ir. Quiero que ser claro en eso. Los demonios nos pueden atormentar, pero nunca nos pueden poseer. A los hijos de Dios nos puede atormentar, pero no nos puede poseer. ¿Me entienden? Poseen a los que no conocen de Dios porque pues no tienen el Espíritu Santo, pero los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo y no nos puede poseer. Pero sí le gusta venir a atormentarnos. Pruebas, dificultades, miedos, lo que sea. Pero Él está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y que son malos que están a nuestro favor que en nuestra contra. Póngase en pie, vamos a orar.